Muy buenos días, amada Iglesia Impacto. Es un privilegio y un motivo de alegría dirigirme a ustedes en esta mañana, sobre todo en una fecha tan especial como la de hoy, en donde el mundo occidental está celebrando la Semana Mayor, la Semana Santa, y pues nosotros el día de hoy estamos celebrando o estamos conmemorando la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Pastora Clara Murcia, por invitarnos a este lugar. Siempre será un motivo de alegría y de gozo poder dirigirme a tan amada iglesia. Y es precisamente del tema que nos compete hoy como celebración de Semana Santa, del cual quiero hablar, del cual quiero dirigirme a ustedes. La muerte de Cristo. Hay en este momento muchas personas que toman la Semana Santa como una semana de descanso, como una semana de regocijo, como una semana de pausa en sus actividades diarias. También pues hay algunos que lógicamente asisten a las iglesias, toman esto como un periodo de reflexión, están participando de las diferentes, en las diferentes congregaciones de todo lo que se está haciendo alrededor de la pasión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas todavía no han entendido de una manera clara lo que significa para nosotros como creyentes la muerte de nuestro amado Señor. Y es por eso que quiero referirme específicamente en este día a por lo menos tres dimensiones de la muerte de Cristo. Dimensiones de la muerte de Cristo. Y es que precisamente durante todo el desarrollo de la historia bíblica, la muerte de Cristo queda como en el centro de nuestra fe y de la creencia, de lo que creemos en la Biblia. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre van a apuntar, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, van a apuntar a la cruz, van a apuntar a la muerte de Cristo. Es un acontecimiento supremamente importante para nosotros y es por eso que quiero referirme en primer lugar a una de las dimensiones de la muerte de Cristo, y es compartir con ustedes que la muerte de Cristo tiene una dimensión eterna. Una dimensión eterna. Quiero leer para ustedes el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, Evangelio según San Juan, capítulo 19, en donde nos relata el momento exacto el evangelista Juan de la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Dice Juan 19:18, voy a trabajar con la nueva traducción viviente. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Y aquí viene el momento trascendental en la historia de la humanidad. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Qué momento tan corto en todo el proceso de martirio del Señor Jesucristo, pero qué momento tan trascendental, tan importante para nosotros, con tan profundo significado para la iglesia de Jesucristo como es este de su muerte. Y les decía que la primera dimensión de la que quiero o a la que quiero referirme hoy es precisamente que la muerte de Cristo tiene una dimensión eterna. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 18 al 21. Y es el apóstol Pedro el que nos indica o el que nos amplía un poco, nos explica un poco cuál es el significado profundo que tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es un significado, en primer lugar, una dimensión eterna. Dice pues así la palabra del Señor. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor.
sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, por todos nosotros, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Fíjense, mis amados, que aquí en este precioso versículo, en este precioso texto, el apóstol Pedro hace referencia a un momento importante en la historia. Y para eso quiero hablar un poquitico del término de eternidad. Es difícil comprender para nosotros el término de eternidad por cuanto nosotros estamos sujetos a una línea de tiempo. Es decir, nosotros vivimos entre un pasado, un presente y un futuro. Así es como nosotros medimos el tiempo. Eso es a lo que le llamamos el cronos, o en el término griego se le llama el cronos. Luego, encima de este cronos, más allá de este cronos, de una manera sobrenatural, pues podemos entender, porque en nuestra mente humana es difícil captarlo, una dimensión eterna, una dimensión espiritual en donde no hay tiempo. Muchos de nosotros creíamos antes de conocer las verdades bíblicas que la eternidad era un tiempo largo, largo, largo hasta el final, un tiempo que se prolongaba, pero no, la eternidad es una ausencia de tiempo. Podríamos hablar de que la eternidad es como un presente continuo, un presente permanente, donde no hay un pasado, no hay un futuro, no hay una medición por minutos y segundos, sino que es una ausencia precisamente del tiempo. Para ilustrarlo mejor, quiero que ustedes traten de imaginarse un pergamino extendido en donde está el comienzo de los tiempos, del tiempo de la cronología, el año cero, llamémoslo así, el comienzo donde comienza la creación, y luego al final de ese pergamino, pues están los últimos tiempos, es decir, los tiempos en los que estamos viviendo y más allá hasta donde dure este cronos, este tiempo que nosotros contamos con minutos y segundos. Y que se imaginen ese pergamino y que se imaginen a Dios en la eternidad observando ese pergamino. Para Él, este momento, como este momento que está en el centro, como este momento que está más allá, como este momento final, Él de una sola vista lo puede ver todo. Y desde antes de que se comenzara a rodar ese tiempo, ya dice el apóstol Pedro en el versículo 20 del texto que acabamos de leer, Dios lo eligió como el rescate de ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Es decir, que la muerte de Cristo estaba programada por Dios desde mucho antes de que el tiempo comenzara a rodar. La muerte de Cristo, que marca el centro de la verdad bíblica y del plan de Dios para la humanidad, estaba programada, estaba planeada por Dios, estaba en la mente de Dios desde antes que inclusive nosotros los seres humanos existiéramos sobre la tierra y que inclusive nosotros los seres humanos llegáramos a pecar, que fue el motivo principal por el cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 13 que el libro de la vida, en su segunda parte, el libro de la vida pertenece al Cordero, refiriéndose al Señor Jesús, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Fíjense que antes de que el mundo comenzara a existir, el Señor Jesús ya había sido sacrificado como el Cordero Santo inmolado de parte de Dios para el perdón de sus pecados y el perdón de mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Es decir, que el sacrificio de Cristo, la muerte en la cruz, no es sino una manifestación dentro de nuestro tiempo, dentro del cronos humano, dentro de la manera como contamos nosotros el tiempo, una manifestación, como lo dice el apóstol Pedro, ahora en estos últimos días, es decir, a partir de esa muerte de Cristo manifestado en la carne, que han llegado a confiar en Dios por medio de Él, pero dice en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Es decir, que el sacrificio de Cristo tiene en primer lugar una dimensión eterna. Fue realizado en la eternidad.
antes de que nosotros, de que los seres humanos existiéramos. Imagínese el amor de Dios tan tremendo que en su perfecto conocimiento de todo el tiempo, en su perfecto conocimiento, como les digo, esa imagen que podemos llevarnos de Dios mirando toda la historia de la humanidad, antes de que echara a rodar el Señor el tiempo, la historia de la humanidad, antes de que creara el universo, ya Jesucristo había sido presentado como Cordero inmolado en la eternidad. Es por eso que ese sacrificio tiene una trascendencia eterna. Es decir, que en ese momento en el que suceden las cosas, se revela, se manifiesta el sacrificio de Cristo, pero ese sacrificio en la eternidad había sido ya presentado. Ya nuestra salvación había sido comprada por ese Cordero precioso que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Fíjese lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, a partir del versículo 20. Hebreos 13, a partir del versículo 20. Dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Fíjese que el pacto que Jesucristo ratificó, reveló en un momento dado, que es el que estamos celebrando hoy, en el cronos humano, ese sacrificio, que es ese pacto que el Señor ratificó, era un pacto eterno con su sangre. Es decir, que ya había el Señor Jesucristo en la eternidad realizado ese pacto eterno con su sangre, y solamente viene a la tierra en un momento determinado del cronos, cuando Dios lo decide, como dice el apóstol Juan en su evangelio, en el primer capítulo, aquel logos, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y que ese hombre, ese Dios hecho hombre, fue a la cruz del Calvario para manifestar un pacto eterno con su sangre que ya había sido planeado desde la anterioridad, desde antes que el mundo comenzara, por nuestro amado Señor. Así es que puede haber muchas muertes en este mundo a causa, llamémoslos de héroes o personas que han sacrificado, han entregado su vida para que nosotros o para que la humanidad o para que una nación esté bien, los libertadores, toda esta gente que en esos conflictos universales sacrifica su vida por el bien de otros. Pero ninguna de esas muertes, ninguno de esos hombres, ninguno de esos seres históricos, esas personas, esos personajes históricos que han estado en la tierra, ninguno ha podido desarrollar esta característica de la muerte de Jesucristo, que por eso es importante para nosotros, que es una muerte que está desde la eternidad planeada, es decir, tiene una dimensión eterna. Y como tiene una dimensión eterna, mis amados, fíjese lo que sigue diciendo el autor de Hebreos, dice, ratificó un pacto eterno con su sangre, versículo 21, y los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Este texto nos introduce a una segunda dimensión. Ya tenemos la primera, que es la dimensión eterna, pero ahora hay una segunda dimensión, y es que la muerte de Cristo tiene una dimensión, tiene una envergadura en el presente, en este momento preciso de la historia. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, lo acabamos de leer al comienzo de esta reflexión, nos dice que que el Señor Jesús, cuando estaba en el momento de morir, en el momento ya de entregar su espíritu, fíjese que nadie le quitó la vida al Señor Jesús. Él mismo la entregó, fue por su propia voluntad. Él les había dicho a los discípulos, nadie tiene la capacidad de quitarme la vida. Yo mismo la entrego y yo mismo la tomo cuando yo quiero. En ese momento en la cruz que celebramos hoy, el Señor Jesús dijo, ya está hecho todo, consumado es, dice una de las versiones tradicionales de la Biblia, inclina su cabeza y Él entrega su espíritu. Es decir, el Señor Jesús voluntariamente muere para llevar en su cuerpo humano, en ese momento,
todos los pecados de toda la humanidad, y por eso es que esa repercusión eterna también se hace presente hoy en día, porque a pesar de que el cuerpo de Jesús ya fue levantado, ya se fue el Señor Jesús, está en los cielos, está glorificado. Sin embargo, su muerte, por ser una muerte con una implicación eterna, también se introduce en la vida de cada uno de nosotros en el momento presente, en el momento en que nosotros, como seres humanos, aceptamos ese sacrificio, creemos en ese sacrificio, esa muerte se manifiesta en nosotros. Fíjese lo que dice, mis amados, para aclarar un poco más este punto, que nosotros como creyentes manifestamos esa muerte de Cristo en nuestro presente. Dice el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no los había quitado la naturaleza pecaminosa. Es decir, todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa heredada de nuestros padres y heredada desde la fundación del mundo, desde el primer hombre, cuando Adán y Eva pues pecan en el paraíso. Desde ahí nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y dice el versículo 14, fíjese lo importante que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, Él, refiriéndose al Señor Jesús en su muerte, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es decir, que en el momento en que el Señor Jesús muere, todos los cargos que habían contra nosotros, todo lo que Satanás había escrito contra nosotros, lo que nosotros habíamos hecho, en ese momento trascendental en que Él muere en la cruz, el Señor Jesús clava esos decretos, anula esos decretos, esa acta de los cargos que habían contra nuestra, y entonces se produce el maravilloso milagro de nuestra salvación. Pero ¿cuándo se produce ese milagro? Cuando nosotros como creyentes en cualquier momento de la historia aceptamos, creemos en ese sacrificio de Jesucristo. Y fíjese cómo se combinan la dimensión eterna con la dimensión presente. Muchas personas hoy, en el día de hoy, que asisten a estos momentos y a estas ceremonias religiosas, muchos de ellos pueden en este momento entender, el Espíritu Santo viene y toca sus corazones y entienden el sacrificio de Jesús y abren su corazón a Jesús. Y el día de hoy, los que abren su corazón a Jesús son perdonados sus pecados, y este acto que hizo Jesús hace más de 2000 años, clavando en la cruz esas actas y esos cargos en contra nuestro, se hace efectivo, se manifiesta en el presente, en la persona que está aceptando ese sacrificio. Dice el versículo 15, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, que la victoria que ganó Jesús en la cruz del Calvario, nuestro amado Señor Jesús, al morir por nosotros en la cruz, se hace manifiesta hoy en todas las personas que lo aceptan como su Salvador y como su Señor. Así es que si tú que estás escuchando no has todavía entregado tu vida a Jesucristo, no has creído en el Hijo de Dios, oramos y rogamos para que el Espíritu Santo toque tu corazón, puedas abrir tu corazón y entender que ese sacrificio de Jesús tiene el poder de limpiar tus pecados hoy. No importa en este momento lo que hayas hecho de aquí para atrás. Porque la muerte de Jesús tiene una connotación eterna, pero también, en segundo lugar, tiene una connotación presente. Es decir, que actualmente, en este momento, si tú entregas tu vida a Cristo, ese efecto que se llevó a cabo hace 2000 años en la cruz del Calvario se hace manifiesto en tu vida en este preciso momento, y entonces todos esos actos, todas esas actas, con los cargos que había en tu contra, se han eliminado o fueron eliminados en el momento en que Jesús murió por nosotros. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 6 en adelante. Sabemos pues que nuestro antiguo ser pecaminoso, miren lo interesante de esto, mis amados, hoy en día nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder sobre nuestra vida. Es decir, que ese sacrificio de Cristo hace más de 2000 años tiene el poder suficiente, por ser un acto eterno, de limpiar nuestros pecados hoy en día.
de que ese pecado que nosotros hayamos cometido, como les decía, no importa cuál pecado haya sido, no importa lo malos que seamos nosotros o que hayamos pensado que éramos en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces el pecado pierde el poder en nuestra vida. Sigue diciendo el apóstol Pablo a los romanos, ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros, continúa diciendo el apóstol Pablo, de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Es decir, nosotros no estamos todos los años matando al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él murió solamente una vez en una envergadura, en una dimensión eterna, solamente una vez, pero fue manifiesta en la cruz del Calvario en Palestina hace 2000 años, solamente una vez, y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él, porque dice el apóstol Pablo que él triunfó sobre la muerte. Un versículo hermoso que me llega a la mente en este momento es: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Es decir, el Señor Jesús, cuando muere, vence inmediatamente la muerte en el momento de ser resucitado. Es interesante esto porque no solamente se queda ahí, no solamente en que el Señor Jesús murió, sino que nosotros, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando aceptamos ese sacrificio de cruz, en la cruz, cuando nosotros nos damos cuenta y nos apersonamos, nos apropiamos de ese regalo de gracia que el Señor Jesús nos dio, de sufrir el martirio que ustedes seguramente en esta Semana Santa se ha recreado por muchas películas y series de televisión, ir a la cruz por nosotros. En ese momento, entonces, cuando nosotros creemos en Él, la muerte ya no tiene poder tampoco sobre nosotros. ¿Cómo así que no tiene poder sobre nosotros? Pero entonces, ¿qué pasa con todos nuestros seres queridos que han muerto? Pues el apóstol Pablo, al fin y al cabo, da también una respuesta a esto y dice: la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió en la cruz, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes, dice, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Es decir, que aunque estemos muertos, como el Señor Jesús dijo, viviremos. ¿Por qué? Porque además de esa dimensión eterna y de esa dimensión presente, la muerte de Cristo tiene una dimensión futura. Futura desde nuestro punto de vista, porque el Señor Jesús, al morir, hizo posible que el Espíritu Santo, que lo resucitó a él de los muertos, viniera a vivir en nosotros. Mire lo que dice el capítulo 8 de la carta a los romanos. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Qué maravillosa promesa, y esto nos habla de una tercera dimensión, la dimensión futura. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesús muere en la cruz del Calvario y ese sacrificio se hace permanente a través de toda la historia porque es un sacrificio con implicaciones eternas. Pero a la vez es un sacrificio con implicaciones presentes porque cuando la persona acepta ese sacrificio, cree en ese sacrificio, entonces se hace manifiesto en la vida de la persona en el momento en que la persona lo acepta y limpia todos sus pecados. Tiene el poder de trascender en la historia y venir a limpiar los pecados que ha cometido esa persona durante toda su vida. Pero además hay una dimensión futura, y es que cuando el Señor Jesús muere y resucita, envía al Espíritu Santo que viene a morar en cada uno de los creyentes. Dice el apóstol Pablo, volvámoslo a leer: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, porque Jesús muere, resucita por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos viene a morar en nosotros. Y así como Dios levantó a Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Qué maravillosa promesa para todos aquellos que hemos perdido en estos últimos tiempos y que hemos perdido en nuestra vida algún ser querido. Saber que si ese ser querido murió
creyendo en el Señor Jesús, su cuerpo mortal será resucitado y será levantado con el mismo poder con el que fue levantado el Señor Jesús en su resurrección. Es decir, que la muerte de Cristo, gracias a la muerte de Cristo, gracias a hacernos hijos de Dios, a través de la muerte de Cristo nosotros tenemos también la capacidad o tendremos la capacidad para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y resucite esos cuerpos mortales. Mire el versículo 12 tan interesante. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Es decir, ya no somos esclavos del pecado. Pues si viven obedeciéndola a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo ya está en usted. Si usted aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo ya vive en usted y el Espíritu Santo lo capacita para usted identificarse con la muerte de Cristo, haciendo morir en usted la naturaleza pecaminosa. No es algo que nosotros podamos hacer con nuestra propia voluntad. No es un asunto de fuerza de voluntad, no es un asunto de tener una voluntad férrea que nos ayude a apartarnos del pecado, sino es la obra del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y nos identifica con la muerte de Cristo. Mire lo que dice el versículo número 11 de ese capítulo 8 y se lo voy a leer en la otra versión, en la versión Reina Valera 1960. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ese espíritu que viene a vivir en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Heredero se refiere a un evento futuro. Heredaremos el reino de Dios cuando se complete el tiempo final y nosotros como hijos de Dios seremos herederos de ese reino. Heredero de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nosotros en la actualidad nos identificamos, manifestamos la muerte de Cristo en nuestra vida a través de una vida de santidad, la muerte significa en nuestro caso que morimos a esa naturaleza pecaminosa, que lo que hacíamos antes, que nos hacía y nos separaba de Dios, ya no lo hacemos por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pues nosotros seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, que tenemos la promesa de que heredaremos el reino de Dios, heredaremos la vida eterna, seremos felices para siempre. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, porque ustedes dirán, pero ¿cuándo será eso? El mundo está cambiando, la situación está difícil. He visto por las redes sociales una cantidad de mensajes que producen temor en las personas respecto a hambrunas que vendrán, respecto a lo que está sucediendo en Ucrania y las consecuencias que vendrán para nosotros, y los mismos creyentes están asustados y están llenos de temor por esto, pero no tenemos ningún temor porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, está hablando del tiempo presente, las aflicciones que estamos viviendo en este momento, los problemas económicos, el fallecimiento de nuestros seres queridos que quizás se los llevó la pandemia o quizás murieron por otras razones, pero que producen un profundo dolor en nuestro corazón y nos hacen una falta tremenda, pero todas esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que si nosotros nos identificamos con Cristo en el tiempo presente, en su muerte, muriendo al pecado, nosotros también, por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas, porque no lo lograremos, sino por el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos la promesa de que estas aflicciones que estamos viviendo en este momento no son comparables con la gloria venidera, porque también seremos herederos de
el reino de Dios, coherederos con Cristo, y tendremos en ese momento la gloria venidera que vendrá en nosotros y se manifestará en nosotros al final de los tiempos. ¿Cuándo será esto? Número uno, cuando muramos y nuestro cuerpo mortal llega a su fin, nuestra vida en la tierra llega a su fin, el propósito para el que hemos sido llamados en esta tierra llega a su fin, entonces nosotros moriremos y nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo mortal, será enterrado, será cremado o lo que se disponga con ese cuerpo, pero al final de los tiempos, cuando venga nuestro Señor Jesús, ese cuerpo esté como esté, así esté en cenizas, así esté esparcido por el mar, sea como sea, ese cuerpo por el poder del Espíritu Santo será transformado, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, donde explica bien todo el asunto de cómo será esa transformación de nuestro cuerpo, porque juntamente con nosotros, juntamente con Cristo, nosotros seremos resucitados y también la gloria que Él recibió, esa gloria venidera, vendrá a manifestarse. Así que la gloria, que la muerte, del Señor Jesús tiene una dimensión eterna porque fue planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo, tiene una implicación, tiene una dimensión presente porque nosotros como seres humanos aceptamos al Señor Jesús, Él limpia nuestros pecados, su sangre tiene el poder para limpiar nuestros pecados en el presente, por cuanto fue manifiesto ya su sacrificio dentro de un cronos hace más de 2000 años, pero además tiene una dimensión futura, porque en esta dimensión futura nosotros también recibiremos la resurrección y recibiremos la gloria que el mismo Señor Jesús manifestó. Así que damos gracias al Señor Jesús por ese sacrificio en la cruz. Fíjense, mis amados, que no es simplemente la muerte de un personaje histórico como muchos lo toman. No se puede negar su existencia histórica, muchos han intentado negarlo y no han logrado hacerlo. Está inserto en la historia esa manifestación de la muerte de Cristo, pero lo que hoy celebramos tiene unas implicaciones tremendas y son buenas noticias para nosotros. ¿Por qué son buenas noticias? Primero, porque nosotros entendemos que sus implicaciones presentes hacen que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en santidad, que nos ayude a ser hijos de Dios, que nos ayude, como dice el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan, que los que creemos en el Señor Jesús, los que ponemos nuestra mirada en Él, somos hechos hijos de Dios por ese sacrificio en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro dice que tenemos una amplia y generosa entrada al reino de los cielos si mantenemos nuestra santidad, y únicamente es posible mantener esa santidad si el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros es porque nos hemos identificado con la muerte de Jesús. Fíjese que es todo un proceso en el cual nosotros como seres humanos aceptamos esa muerte en la cruz del Calvario, le damos la envergadura que tenemos y aceptando esa muerte, el Espíritu Santo viene en nosotros, nos ayuda a nosotros a identificarnos con esa muerte al morir a nuestra naturaleza pecaminosa, y de esa manera nos hacemos hijos de Dios y nos hacemos herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, que esa muerte también tiene unas implicaciones hacia el futuro. El Manual de Doctrina de las Asambleas de Dios de Colombia, en uno de sus apartes, habla de las ordenanzas de la iglesia. Habla de únicamente 2 ordenanzas que tiene la iglesia, que el Señor Jesús dio instrucciones a la iglesia de que realizara unos actos, unas ceremonias, y solamente son 2. Una, el bautismo. 2, la celebración de la Santa Cena. En esas 2, tanto en el bautismo como en la celebración de la Santa Cena, nosotros nos identificamos precisamente con la muerte de Cristo. En el bautismo, nosotros cuando somos introducidos en el agua, estamos significando que nosotros aceptamos la muerte del Señor Jesús, y así como Él murió, en el bautismo, en esa agua del bautismo, nosotros nos sumergimos y sepultamos esa naturaleza pecaminosa para, en el momento en que salimos del agua, ser resucitados a una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Y comenzamos a ser capacitados por el Espíritu Santo para vivir en el Espíritu. Ese es el proceso hermoso de la ceremonia del bautismo. Pero también en la Santa Cena, cada vez que la celebramos, nosotros recordamos que Jesús murió. Y no solamente que Jesús murió, no solamente recordamos eso, ese momento
tremendo en la cruz del Calvario que tiene todas estas dimensiones espirituales, sino que también nosotros anunciamos que el Señor Jesús viene. Todos estos tiempos, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, usted prende el televisor y ve una cantidad de noticias y todas estas noticias nos están llevando al cumplimiento de la palabra del Señor para los últimos tiempos. El Señor está cerca, mis amados. Él vendrá por nosotros nuevamente. Sea que nosotros muramos o sea que estemos vivos cuando el Señor venga, nosotros nos iremos con Él. Nos iremos con Él y estaremos compartiendo con aquellos que nos precedieron en el Evangelio, que nos precedieron en la muerte en el Evangelio. Nos encontraremos nuevamente con ellos y disfrutaremos de la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. El capítulo 12 de la carta a los Hebreos nos da una muestra, una pequeña muestra, o nos abre un poquito la ventana del reino de los cielos, cuando dice que nosotros como creyentes, cuando hacemos un sacrificio de alabanza, cuando tenemos fe en el Señor Jesús, no nos acercamos ya como en el Antiguo Testamento a un monte que humea y un monte lleno de temor, sino que nos acercamos al trono de la gracia, al trono de nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo el juez, dice la palabra de Dios. Y frente a ese trono, el apóstol o la persona que escribe la carta a los Hebreos muestra cómo hay una corte de ángeles que están alrededor del Señor, pero también habla de una característica especial y es un tipo de personas que están allí en ese trono de la gracia. Dice los espíritus de los santos que han sido perfeccionados. Todos aquellos que hemos perdido a nuestros seres queridos, personas que amamos con nuestro corazón y las cuales extrañamos profundamente, tenemos la esperanza de que ellos en este momento, sus espíritus, están frente al trono de Dios, están gozando del trono de Dios, dice los espíritus de los santos que han sido perfeccionados. Es decir, que a través de su muerte ellos ya fueron perfeccionados y recibieron estas promesas que nosotros vemos porque creyeron en el Señor Jesús cuando estaban en vida. Y así también nosotros podremos ir nuevamente a encontrarnos con ellos, con esos espíritus, pero ya no solamente con los espíritus, sino que cuando venga el Señor Jesús en su manifestación gloriosa, en la segunda venida que estamos esperando, los muertos en Cristo, dice el apóstol Pablo, resucitarán primero, es decir, que sus cuerpos mortales serán glorificados, serán transformados para poder recibir al Señor en las nubes. Y si nosotros seguimos viviendo en el momento en que el Señor Jesús venga, pues seremos también transformados nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales para poder estar con el Señor Jesús y con todos aquellos que partieron. Esa es la esperanza bendita, la bendita esperanza que tenemos. Y esa esperanza en el futuro se hizo posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así es que, mis amados, en conclusión, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús que estamos celebrando hoy, Viernes Santo, tiene tres implicaciones. Una implicación eterna, porque es una muerte que fue planeada por Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor había planeado la manera como nos iba a restaurar a nosotros, restaurar esa relación que nosotros rompimos a través del pecado. Número dos, tiene una implicación o tiene una dimensión presente, porque cada vez que alguien en cualquier lugar del mundo acepta ese sacrificio de Jesús, cree en su corazón que Jesús murió por sus pecados, pues esa sangre derramada en la cruz del Calvario se hace manifiesta en la vida de esa persona y entonces esa persona recibe al Espíritu Santo y como arras, como muestra de la gloria de Dios en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda y nos consuela, nos guía a toda verdad, nos abre el entendimiento espiritual para poder comprender todas estas verdades espirituales, pero también es un sello que el Señor pone en nosotros para que cuando se llegue el final de los tiempos, ese sello nos haga partícipes, nos haga herederos de el reino de Dios a través de la muerte del Señor Jesús. Así es que tenemos grandes y profundos significados para poder nosotros conmemorar hoy esa muerte del Señor Jesús con un motivo de gozo, no con tristeza, no como hacen algunos que se latigan o que sacan alguna imagen del Señor Jesús, las manifestaciones que respetamos pero que no compartimos, porque nosotros estamos seguros de que el Señor Jesús murió solamente una vez.
hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y que esa muerte tiene una implicación eterna, una implicación presente, pero que también esa muerte tendrá una implicación futura, porque nos abre el espacio grande, suficiente, una entrada suficiente y generosa al reino de los cielos a través de su sangre. Vamos a orar, mis amados. Y yo quisiera pedir el favor, si hay alguno de ustedes que está escuchando este mensaje que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía no ha reconocido que ese sacrificio que hizo el Señor Jesús y que conmemoramos hoy, Viernes Santo, es por usted, lo hizo por usted para llevar sus pecados, para limpiar sus pecados, que pueda repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que he sido pecador, confieso que he llevado mi vida separada de lo que a Dios le agrada, que he cometido muchos errores, pero también creo que tu sacrificio en la cruz del Calvario, tu sangre derramada en esa cruz, limpia mis pecados y limpia todo mi pasado, porque es un sacrificio que tiene implicaciones eternas, pero que también tiene implicaciones presentes. Así es que en el presente, Señor, yo entrego mi vida a ti. Te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo venga a morar en mi vida, que abra mi entendimiento espiritual para comprender las verdades eternas, Señor, y que todos mis pecados sean limpiados y que sea escrito mi nombre en el libro de la vida, ese libro que te pertenece como cordero inmolado, como pacto eterno. Gracias, Señor Jesús. Y a usted, mi amigo creyente, que ya ha hecho esta oración en alguna otra ocasión, pero que lucha de pronto con algún problema en su vida, con alguna debilidad en su vida, esté seguro que el Espíritu Santo que mora en usted tiene el poder para liberarlo de esa naturaleza pecaminosa, y que a través de su entrega al Señor Jesús, de su corazón, de su fe puesta en el Señor Jesús, el Espíritu Santo le ayudará a superar todas estas situaciones. Y no tendrá que vivir una vida de derrota, sino una vida de victoria. Así es que no estamos temerosos en este momento por lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. No estamos temerosos por lo que pueda suceder en el futuro, porque como lo dijo el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse gracias a esa muerte de Jesús en el Calvario. Muchas gracias, mi amada iglesia, por todo el apoyo que le han dado a la pastora Clara. Sigan fuertes trabajando. Es una manera de honrar también la memoria del pastor Jaime, el poder apoyarla a ella y el poder levantar ese templo que él tanto quería. Los felicito por lo que han logrado hasta ahora y sé que lo lograrán más adelante y que seguirán con ese esfuerzo construyendo ese templo, y que ese apoyo que ustedes le están dando a la pastora Clara traerá también beneficios para su vida, porque el Señor también nos prometió que es mejor dar que recibir, y que es mejor que nosotros estemos dando, y qué mejor que dar para la obra del Señor. Así es que gracias por ese apoyo, gracias por lo que están haciendo, y gracias, pastora Clara, por permitirme estar en este momento dirigiéndome a la iglesia. Los amo mucho, un saludo de toda mi familia para todos ustedes, y nos veremos pronto en el nombre del Señor.